Durante años, soñó con conocer a su padre, pero jamás imaginó que un día barrería los pisos de su casa sin que él supiera quién era ella. La contrató como sirvienta, la ignoró como a una sombra, y hasta la humilló por no saber usar una copa de cristal. Pero un día, una vieja foto escondida lo cambió todo, porque detrás de los millones, los trajes y la arrogancia, se escondía la verdad que él había enterrado hacía décadas. Ella no buscaba venganza, solo quería que la mirara, como su hija. Quédate, el final te sorprenderá. La primera vez que Catalina cruzó el portón de hierro forjado, el corazón le latía tan fuerte que pensó que todos lo oirían. Tenía 19 años y los zapatos prestados le apretaban los dedos como si quisieran recordarle que no pertenecía a ese lugar. La casona se alzaba frente a ella como un monstruo silencioso. Ventanas altas, columnas imponentes, un jardín perfecto donde ni una hoja se atrevía a caer fuera de lugar. Ahí vivía el señor del valle, el empresario millonario que salía en los periódicos, en la televisión y hasta en los chismes del barrio. Catalina no lo conocía en persona, pero sí conocía su nombre. Lo había escuchado de niña, siempre en voz baja, entre lágrimas o silencios incómodos. Su madre jamás se lo dijo abiertamente, pero cada vez que ella preguntaba por su padre, la respuesta era un muro. Un nombre. No preguntes más por él, le decía su abuela. Y ella obedecía. Hasta que, una noche, escuchó la discusión. Ese hombre te abandonó embarazada, y ahora vive como rey mientras tú lavas ropa ajena para darle de comer a su hija. Desde entonces, el nombre de Esteban del Valle quedó grabado como una herida en el pecho de Catalina. Y ahora estaba ahí, no por venganza, ni por dinero, solo por respuestas. Entró a la casa como una simple empleada de limpieza, gracias a una amiga que la recomendó sin saber nada de su historia. Nadie hizo preguntas. Solo le dieron un uniforme gris, una lista de tareas y la instrucción más clara de todas. Nunca mires a los ojos al señor Esteban. No le hables si no te habla. Y, por favor, no toques nada que parezca caro. Catalina pensó que eso era fácil. Hasta que lo vio. Él bajó las escaleras como si el mundo le debiera algo. Alto, elegante, impecable. Pelo entrecano, mirada afilada, voz segura. Era como una estatua viva. Y, sin embargo, cuando sus ojos pasaron por ella, no hubo nada. Ni un gesto, ni una sospecha, solo indiferencia. Catalina sintió un nudo en la garganta. Quiso gritarle, «Soy tu hija». Pero se calló, porque algo dentro de ella le decía que, antes de hablar, debía entender. Saber por qué la había abandonado. Saber si alguna vez pensó en ella. Saber si era cierto lo que su madre callaba. Así que cada día limpió los pisos donde él pisaba. Lavó sus platos, planchó su ropa, y lo observó, en silencio, hasta que, una mañana, encontró una caja de madera vieja escondida detrás de unos libros en su biblioteca. Y dentro de esa caja, una fotografía antigua con una dedicatoria que le heló la sangre. Para siempre, Clara. Nuestro secreto. Clara era su madre. La mansión del Valle no era solo una casa grande. Era un mundo aparte. Catalina lo entendió apenas empezó a recorrerla con su cubeta y su trapo en mano. Cada rincón tenía olor a perfume caro, a madera antigua, a cosas que no se usan pero se exhiben.
La cocina tenía más electrodomésticos de los que Catalina había visto en toda su vida. El comedor podía albergar a 20 personas, aunque siempre comía solo uno. Y las paredes estaban llenas de cuadros de rostros importantes, premios empresariales y diplomas enmarcados como si fueran trofeos de guerra. Pero más allá de la riqueza, lo que más la impresionó fue el silencio. Un silencio que no era paz, sino ausencia. Como si esa casa respirara contenida, sin alegría ni desorden. Había empleados, claro, una cocinera mayor, seria, llamada doña Elvira, una joven de su edad que limpiaba con ella, Lucía, alegre y chismosa, y un jardinero mudo que trabajaba desde hacía 20 años. Ninguno de ellos conocía realmente al señor Esteban. Todos trabajaban como si él fuera una sombra poderosa que no debía molestarse. Catalina aprendió rápido a pasar desapercibida. Observaba sin ser vista. Escuchaba conversaciones sueltas. Supo que Esteban del Valle era viudo hacía muchos años, que no tenía hijos conocidos, que su esposa había muerto en un accidente y desde entonces vivía solo. Tenía negocios importantes, una cadena de tiendas de lujo y un socio en Europa con el que hablaba a diario por teléfono. Pero más allá de eso, era un hombre que no parecía tener a nadie. Y sin embargo, todos lo admiraban, o le temían. Vestía siempre de traje, incluso en casa. Leía el periódico en papel todas las mañanas. Tomaba café solo y sin azúcar. No levantaba la voz, pero su sola presencia era suficiente para que todos se alinearan. Era un hombre que no pedía permiso. Y eso, de algún modo, lo hacía aún más inalcanzable. Catalina lo miraba desde lejos. Estudiaba sus gestos, sus silencios, sus rutinas. Y cada vez que lo hacía, se preguntaba si algo de él vivía en ella. La forma en que apretaba los labios cuando estaba nerviosa, ese gusto por el orden que tanto le criticaban en casa, la terquedad, la tristeza, porque, aunque él no lo mostrara, Catalina lo sentía. Ese hombre estaba solo. No solo en la casa, sino en el alma. Y ahí estaba ella, su hija, limpiando su biblioteca, recogiendo sus papeles, lavando las copas que jamás usaría, ocupando un espacio que él no reconocía. Lucía, su compañera, a veces la encontraba pensativa y le decía, «Oye, ¿qué tanto miras? Ese viejo ni sabe que existimos». Y Catalina sonreía. No podía decirle la verdad, ni siquiera a ella, porque la verdad era un secreto que todavía estaba en formación. Porque esa foto, esa dedicatoria, ese nombre escrito con tinta desvanecida, le decían que había algo más, que esa historia no había terminado, que estaba por empezar. Y Catalina no quería adelantarse. Quería saber todo, desde el principio. ¿Quién había sido su madre en la vida de ese hombre? ¿Por qué la escondió? ¿Por qué se fue? ¿Por qué nunca volvió? Y, sobre todo, quería saber si él la recordaba, aunque fuera un poco. Catalina ya llevaba 2 semanas en la mansión cuando ocurrió. Todo empezó con una cena importante. Esteban del Valle había invitado a unos socios extranjeros a una cena privada en su casa. Algo inusual. Los empleados lo comentaban en voz baja, sorprendidos de que el millonario permitiera a alguien cruzar la intimidad de su hogar. Debe ser algo muy importante, decía doña Elvira, nerviosa, preparando un menú de 6 tiempos que ella misma cocinaba como si fuera para un rey.
Catalina fue asignada para ayudar en el comedor esa noche. Debía servir los platos, mantener la mesa impecable, retirar lo usado con cuidado. Le advirtieron que no hablara, no interviniera, no mirara a los invitados. «Eres parte del decorado», le susurró Lucía antes de que empezara la velada. Y Catalina lo aceptó. Era su rol. Aunque por dentro se removía algo extraño, un orgullo herido, un nudo que no sabía explicar. Cuando llegaron los invitados, todo pareció salir bien. Eran 3 hombres mayores, europeos, con risas fuertes y trajes oscuros. Esteban los recibió con una sonrisa diplomática, sin calidez. Catalina los observó de reojo mientras llenaba copas y colocaba platos calientes con manos temblorosas. Los hombres hablaban en inglés, se reían de anécdotas que ella no comprendía, brindaban con vino caro y hablaban de cifras, propiedades, negocios que sonaban como otra dimensión. Y entonces sucedió. Uno de los invitados, el más jovial, tomó su copa y la levantó hacia Esteban. «Brindemos por los nuevos comienzos, Esteban. A tu salud. Y a esta casa tan elegante, y a tu personal tan joven», dijo, mirando directamente a Catalina. Ella bajó la cabeza de inmediato, incómoda. Pero el hombre se levantó y, sin permiso, se acercó a ella con una sonrisa coqueta. «¿Cómo te llamas, cariño?» Antes de que ella pudiera responder, la voz de Esteban cortó el aire como una cuchilla. «No es necesario que hables con el servicio, Hans. Aquí todos saben su lugar». El silencio fue inmediato. El invitado, algo avergonzado, soltó una risa torpe y regresó a su asiento. Catalina no levantó la mirada, pero lo sintió. Sintió como todas las miradas se posaban en ella. Sintió el ardor en las mejillas, la vergüenza, la humillación. No por la interrupción, sino por las palabras de él. Todos saben su lugar. Catalina volvió a la cocina con las bandejas en las manos y los ojos llenos de lágrimas que no se atrevió a soltar. ¿Ese era su lugar? ¿El de una sombra que ni siquiera merece un nombre? Doña Elvira la miró de reojo, pero no dijo nada. Nadie decía nada en esa casa. Todo se tragaba. Todo se silenciaba. Esa noche, Catalina no pudo dormir. Se sentó en la cama que compartía con Lucía en la habitación del fondo, apretando la fotografía antigua entre sus dedos. La misma que había encontrado en la biblioteca días atrás. Su madre, sonriendo tímida junto a Esteban, ambos jóvenes, abrazados. La dedicatoria aún brillaba bajo la luz tenue de la lámpara. Para siempre, Clara. Nuestro secreto. ¿Era eso lo que había sido para él? ¿Un secreto? ¿Una vergüenza? Y ahora ella, la hija de ese secreto, reducida a sirvienta ignorada en su propio linaje. Al día siguiente, Catalina actuó como si nada. Siguió con su rutina, limpiando, lavando, ordenando. Pero algo en ella había cambiado. Una herida se había abierto, profunda, punzante. Lucía lo notó. ¿Te dijo algo ese viejo?, preguntó mientras ambas limpiaban el comedor vacío. Catalina negó con la cabeza. No podía decirle la verdad. Ni siquiera sabía cómo nombrarla. Pero lo que sí sabía era que esa humillación no sería en vano. No quería venganza. Quería verdad. Quería saber por qué, para Esteban del Valle, ella no era más que una sombra. Y quería decírselo.
Algún día. De frente. Mirándolo a los ojos. Pero primero, necesitaba saber todo. Porque esa herida no venía solo de esa cena. Venía de una vida entera sin respuestas. Después de aquella noche, algo se quebró dentro de Catalina, pero no se rompió. Al contrario, su silencio se volvió más fuerte, más agudo. No era sumisión, era estrategia. Ya no caminaba insegura por la casa. Ahora sus pasos eran suaves pero firmes, como quien tiene un propósito que aún no puede revelar. Empezó a observar con más detalle, a encontrar pequeños rastros de lo que su madre pudo haber vivido allí, aunque nunca hubiera pisado esa casa. Y, sobre todo, comenzó a leer los gestos de Esteban como si fueran páginas de un libro encriptado. Fue en esa calma tensa donde sucedió el primer giro. Una mañana, mientras limpiaba el despacho del señor del Valle, algo que no le correspondía, pero que Lucía le había cedido por estar enferma, Catalina encontró una carta escondida en un libro grueso, casi como si se la hubiera dejado el destino. El sobre estaba amarillento, sin abrir. En el frente, en una letra femenina y apurada, decía, para Esteban. Perdóname, pero debía hacerlo. Clara. Su madre. Catalina tragó saliva. Las manos le temblaban. Miró hacia la puerta cerrada y con el corazón en la garganta, sacó con cuidado el papel. La carta era breve. Apenas unas líneas escritas con apuro, tinta corrida en algunas partes. Decía, Esteban, me voy. No puedo criarlo contigo. No por ti, por mí. Porque sé que nunca seríamos una familia. Porque tú tienes tus compromisos, tu mundo. Yo solo tengo miedo. No te pido nada, solo que algún día entiendas. Y si alguna vez preguntas por ella, su nombre es Catalina. Y no te debe nada. Catalina sintió que todo el aire de la habitación se volvía espeso. Se sentó en el borde del sillón de cuero, con la carta en el regazo, y las lágrimas cayéndole sin permiso. Él lo sabía. Sabía de su existencia. Su madre no lo había ocultado del todo. Le había dejado su nombre. Había confiado, al menos por un segundo, en que él podría buscarla. Pero no lo hizo. Esa revelación no trajo alivio. Trajo más preguntas. ¿Por qué no la buscó? ¿Le dio miedo? ¿Le dio igual? ¿Pensó que con dinero podría olvidarse de ella? Catalina volvió a guardar la carta exactamente donde estaba. Nadie debía notar que la había tocado. Pero su corazón ya no era el mismo. Esa noche, mientras recogía los restos de otra cena silenciosa, Esteban del Valle la llamó por primera vez por su nombre. Catalina, necesito que limpies el estudio hoy. Dejé algunos papeles en desorden. Ella se congeló por un segundo. ¿La había notado finalmente? Sí, señor, respondió, sin mirarlo a los ojos. Él se giró hacia ella. Por un instante, su rostro pareció suavizarse, como si algo en él dudara. Pero no dijo nada más. En los días siguientes, Catalina notó que él la observaba más. Pequeños gestos, una pausa al verla entrar, una mirada que se detenía apenas un segundo más de lo normal. No era ternura, era desconcierto, como si su rostro le resultara conocido. Y en silencio, Catalina empezó a devolverle esa incomodidad. No con palabras, con presencia. Se dejaba ver más. Pasaba más tiempo cerca de los lugares donde él solía estar.
Limpiaba con más lentitud cerca de su estudio. Y cuando lo miraba, lo hacía con una mezcla de respeto y desafío. Como si le dijera, sin hablar, «Estoy aquí. Mírame bien». Una tarde, cuando él bajó las escaleras, Catalina estaba colocando flores frescas en el jarrón de la entrada. Él se detuvo y la observó. Ella sintió su mirada clavada en la nuca, pero no se dio vuelta. Continuó arreglando los tallos como si nada. ¿De dónde eres, Catalina? La pregunta la descolocó. No por el contenido, sino por el tono. Era casi humano. De la esperanza, Señor. Un pueblo al sur. Él asintió lentamente. ¿Tu madre vive? Catalina tragó saliva. No, señor. Murió hace 4 años. Él no dijo nada. Solo se quedó en silencio unos segundos más. Luego se giró y se fue. Pero ese momento fue el inicio de algo. Una grieta en el muro. Un roce de verdad en medio de una historia llena de sombras. Catalina, por dentro, sintió que había comenzado el lento camino hacia una revelación. No buscaba hacerlo sufrir, ni exigir nada. Solo quería, algún día, que él dijera su nombre con verdad. Catalina jamás imaginó que, en tan poco tiempo, un desconocido pudiera desordenarle tanto el corazón. Porque aunque lo conocía desde antes de verlo, lo que estaba viviendo ahora era otra cosa. No era solo la decepción de no haber sido reconocida. Era la presencia de un hombre que había llenado todos los silencios de su infancia, que había sido pregunta sin respuesta, sombra sin figura, y que ahora caminaba por la misma casa que ella, respirando el mismo aire, sin saber quién era realmente. Cada día que pasaba, Catalina sentía más fuerte el deseo de mirarlo a los ojos y decirle, «Soy tu hija». Pero se frenaba. No porque tuviera miedo de su reacción, aunque lo tenía, sino porque entendía que no bastaba con decirlo. Tenía que entenderlo todo antes. Tenía que conocerlo. No al empresario. No al jefe distante. Al hombre. Al ser humano que había huido de su madre. Que había elegido no buscarla. Que había guardado aquella carta sin abrirla nunca, como si fuera un castigo. O un acto de cobardía. Y entonces, decidió algo. Catalina comenzó un diario. Cada noche, al terminar su jornada, escribía en un cuaderno escondido bajo su colchón todo lo que había descubierto ese día sobre él. Sus gestos, sus horarios, lo que comía, las palabras que repetía, lo que lo enojaba. Escribía también lo que sentía, la rabia, la ternura involuntaria, la confusión. No quiero odiarlo, pero tampoco puedo amarlo. No todavía, escribió una noche. Era una forma de ordenar lo que llevaba dentro. De construir el puente entre ese hombre y la niña que creció sin padre. Pero había algo más. Catalina comenzó a reconstruir la historia de su madre. Sabía que Clara había trabajado como secretaria en una de las empresas del Valle cuando era muy joven. No sabía más que eso. Pero un día, decidió arriesgarse. Pidió unos días libres, con la excusa de visitar a su abuela enferma. Esteban no puso objeciones. Pareció incluso aliviado de no verla por un tiempo. Y Catalina viajó a su pueblo. Fue directa a buscar a una antigua amiga de su madre, doña Micaela, una mujer que había trabajado con Clara en la misma empresa hacía más de 20 años. Cuando le tocó la puerta, Micaela tardó en reconocerla. «Ay, Catalina, pero si tenés la misma mirada que tu mamá», le dijo,
emocionada. Sentadas en la cocina, Catalina se animó a preguntar. Ella estuvo enamorada de él, ¿verdad? Micaela bajó la mirada. Se quedó en silencio unos segundos, y luego asintió. Sí, lo amó mucho, pero también lo temía, porque él no podía elegirla. Era un hombre con apellido, con dinero, con una familia que lo vigilaba todo. Cuando Clara quedó embarazada, él le pidió que lo mantuviera en secreto, que le daría ayuda, pero que no podían estar juntos. Catalina apretó los puños. ¿Le dio ayuda? Un tiempo sí, pero tu madre no quiso recibirla. Dijo que no necesitaba limosnas. Y cuando decidió irse, le dejó una carta que nunca supo si él leyó. Micaela le tocó la mano. Tu mamá fue valiente, hija. Criarte sola, con lo poco que tenía, fue un acto de amor inmenso. Catalina volvió a la mansión con el alma más pesada, pero también más clara. Su madre lo había amado, y lo había dejado, no por debilidad, sino por dignidad. Y ahora ella, la hija de esa dignidad, estaba frente a la oportunidad de sanar esa historia, o repetirla en silencio. Cuando regresó, notó algo diferente. Esteban la observaba más seguido. Incluso le dirigía palabras cortas, frases cotidianas, como si intentara, a su modo, acercarse. Una tarde, en el jardín, mientras ella regaba unas plantas que parecían no importarle a nadie, él se acercó con una copa de vino y se sentó en una banca cercana. ¿Te gusta trabajar aquí? Catalina respiró hondo. Es tranquilo. Se aprende a escuchar el silencio. Él asintió. Miró el jardín unos segundos. Yo nunca quise tener hijos, dijo, de pronto, sin mirarla. O tal vez sí, pero no supe cómo. Mi vida fue siempre una carrera. Ganar, acumular, defenderme, no dejar que nadie me rompa. Catalina lo miró de reojo. Su voz no era arrogante. Sonaba, cansada. ¿Y ahora? Preguntó ella, en voz baja. Esteban giró la copa en su mano. Ahora, a veces me pregunto si hice bien. Catalina no respondió, porque esa frase era el comienzo de algo nuevo, o de algo que necesitaba cerrarse. Esa noche, escribió en su diario: ya no quiero decirle quién soy por necesidad. Quiero hacerlo por verdad, porque si no lo sabe, todo esto fue inútil. Y si lo sabe, y calla, entonces también lo sabré. Su objetivo ya no era que él la reconociera. Era reconocerse ella misma, como hija, como mujer, como alguien que no nació de la nada, sino de un amor roto, pero real. Y por primera vez en su vida, sintió que tenía algo que decir. No gritar, decir, con firmeza, con verdad. Solo faltaba encontrar el momento. Catalina sabía que no podía sostener el silencio por mucho más tiempo. Había cruzado un umbral invisible. Lo sentía en el cuerpo, en la forma en que él la miraba, en la incomodidad creciente que se instalaba entre ambos cada vez que coincidían en la misma habitación. Esteban ya no era el hombre de los periódicos ni el jefe distante. Era un ser humano lleno de grietas, y Catalina, sin quererlo, había empezado a verlas todas. Él hablaba más seguido, en momentos breves, casi con torpeza. Preguntaba cosas simples: ¿dormiste bien? ¿Leíste ese libro que dejaste en el comedor? ¿Te gusta el café?
pequeñas grietas que se abrían como ventanas. Y Catalina respondía, sin darle aún la llave completa, porque sabía que, cuando lo hiciera, no habría vuelta atrás. Pero la tensión crecía. Una tarde, mientras limpiaba de nuevo la biblioteca, encontró otra pista, una carpeta con recortes de periódicos antiguos. En uno de ellos, una nota hablaba de Clara, su madre, no como empleada, sino como activista de una organización de mujeres rurales. Había liderado una marcha en defensa de las madres solteras del pueblo. Y en la nota, en una frase casi invisible, se leía: Catalina, su hija de 3 años, la acompañó en brazos. Catalina se quedó helada. Esa nota no estaba ahí por casualidad. Estaba guardada con cuidado. Esteban la había leído. Y la había conservado. Entonces entendió algo que nunca se había permitido creer. Él la había seguido de lejos. Había sabido de ella. Quizás incluso había intentado acercarse en algún momento, pero no había tenido el valor, o la forma, o la voluntad real. Esa ambigüedad la enloquecía. Porque ¿cómo se reconcilia una hija con la presencia de un padre que estuvo ausente, pero pendiente? Lucía, su compañera, notaba cada vez más sus ausencias mentales. Oye, estás rara. ¿No me estarás escondiendo algo con el jefe? ¿No? Bromeó un día, mientras fregaban juntas los pisos del vestíbulo. Catalina solo sonrió, pero algo en su expresión la delató. Ay, no me digas que, ¿te gusta ese viejo? Catalina soltó una carcajada amarga. No, Lucía. Es más complicado que eso. Y por primera vez, lo dijo en voz alta. Es mi padre. Lucía se quedó muda. Parpadeó varias veces, como si no entendiera. Luego se tapó la boca con la mano. ¿Qué? Catalina asintió en silencio. Mi madre trabajó con él. Se enamoraron. Él la dejó. Y yo nací de eso. Lucía se sentó en el escalón más cercano, todavía en shock. ¿Y él sabe? Catalina negó con la cabeza. No directamente, pero creo que lo intuye. No sé si lo recuerda, o si se hace el que no. Lucía se quedó callada. Luego le tomó la mano con fuerza. ¿Y qué vas a hacer? Catalina respiró hondo. Decírselo, pero no como una súplica, como una verdad que él tiene que mirar. Porque si no lo hace, no es culpa mía. Es su historia la que va a quedar incompleta. Esa noche, escribió en su diario: no quiero reclamarle lo que no me dio. Quiero mostrarle quién soy sin que él tenga opción de mirar para otro lado. Porque yo no vine a pedir lugar. Vine a mostrar que siempre estuve. Pero el destino, como suele ocurrir, no esperó a que ella lo dijera con palabras. Una noche, Esteban la encontró en la biblioteca leyendo el diario antiguo con la nota de su madre abierta sobre la mesa. Se quedaron en silencio. Él miró la hoja. Luego a ella. Esa mujer. Clara. ¿La conociste? Catalina lo miró a los ojos. Por primera vez, sin miedo. Era mi madre. Esteban palideció. La copa que tenía en la mano tembló apenas. Pero no cayó. Él se sentó frente a ella, sin hablar. Catalina sintió como todo el cuerpo se le tensaba, como si estuviera hecha de cuerdas a punto de romperse. Él tragó saliva. ¿Catalina? ¿Tu madre era Clara? Ella asintió. Sí. Y entonces, él bajó la mirada.
Y por primera vez, no fue el empresario, ni el millonario, ni el dueño de todo. Fue solo un hombre viejo, roto, frente a la verdad que había evitado mirar durante décadas. El silencio tras esa revelación pesaba como una tormenta contenida. Esteban no dijo nada durante varios segundos. Solo respiraba hondo, con la mirada clavada en sus propias manos. Catalina, en cambio, sentía una calma extraña, como si hubiera descargado, al fin, el peso de toda una vida. Yo, dijo él, pero la voz le falló. Tosió, se acomodó en la silla. Clara, me dijo que estaba embarazada. Me dejó una carta, pero no supe qué hacer. Catalina apretó los dientes. ¿No supiste o no quisiste? Él la miró, ya no con arrogancia, con vergüenza. Tenía miedo. Mi familia no lo habría permitido. En ese entonces, estaba comprometido. Clara y yo, fue algo que no debía pasar. Catalina lo interrumpió, suave pero firme. ¿Y yo? ¿También fui algo que no debía pasar? La pregunta cayó como una bomba silenciosa entre los dos. Esteban no respondió enseguida. Cerró los ojos unos segundos. Luego, los abrió lentamente. No hay excusas, solo cobardía. Catalina no esperaba una disculpa. Pero esa frase, dicha sin dramatismo, con un nudo en la voz, le llegó más hondo que cualquier lágrima. Él se puso de pie y caminó hacia una estantería. Sacó una caja pequeña, de madera, que abrió con delicadeza. Catalina reconoció algunas cosas: fotos antiguas, papeles, una pulsera de cuentas rojas que su madre solía usar cuando ella era niña. Siempre supe que tu madre era diferente, dijo él, sin girarse. Tenía una dignidad que me desarmaba. Nunca quiso depender de nadie. Y cuando me dijo que estaba embarazada, yo no supe cómo enfrentar esa verdad. No tenía el valor. Catalina se acercó, despacio. Esteban le tendió la caja. Guardé esto todos estos años, como si con eso compensara algo. Pero no lo hice. Ella tomó la caja. Sus manos rozaron las de él, y por un segundo, sintió una electricidad muda entre padre e hija. No te busqué, continuó él. Pero te vi. Leí sobre ti. Sabía que habías nacido. Que te llamabas Catalina. Vi una vez una foto tuya en una de esas marchas con tu madre. Y pensé en ir, pero no fui. No me atreví. ¿Y ahora? Preguntó ella, con un susurro. Esteban suspiró. Ahora, me doy cuenta de que todo lo que construí no vale nada si no tengo el valor de enfrentar lo que dejé atrás. Catalina bajó la mirada. Sintió el peso de todo, la infancia sin padre, la lucha de su madre, los silencios que la formaron. Pero también sintió algo nuevo. Una apertura. Una grieta que dejaba pasar luz. No quiero tu dinero, dijo. No estoy aquí por eso. Lo sé, respondió él. Y eso es lo que más me duele. Porque si hubieras venido a pedir algo, podría darte un cheque y sentirme menos culpable. Pero lo que tú quieres, es verdad. Y eso no se compra. Catalina levantó la cabeza. Solo quiero saber quién soy. Y para eso, necesito que tú también lo sepas. Esteban asintió. Eres mi hija. Y yo fui un cobarde. No hubo abrazo, ni lágrimas. Solo una verdad desnuda en medio de una biblioteca que había guardado demasiados secretos. Pero para Catalina,
Ese fue el primer paso. No hacia la reconciliación, sino hacia el reconocimiento. Porque, por primera vez, él la vio. Y eso era el principio de todo. Catalina pensó que después de esa conversación todo cambiaría. Que la verdad, dicha por fin en voz alta, abriría puertas cerradas desde hacía años. Pero no fue así. Lo que siguió fue un extraño retroceso. Esteban empezó a evitarla. No con frialdad, sino con torpeza. Ya no coincidían en los pasillos. No la llamaba por su nombre. Canceló cenas, salidas, incluso dejó de ir a su oficina por unos días. Se encerraba en su estudio con la excusa de revisar documentos. Doña Elvira decía que el señor estaba raro, y Lucía notó la tensión. ¿Qué le hiciste?, le preguntó en broma. ¿Lo dejaste sin palabras? Catalina no respondió, porque en el fondo, lo entendía. Esteban estaba digiriendo algo que le explotaba desde dentro. Pero también sentía un nudo de decepción. Porque la verdad, aunque dicha, no basta si no se honra. Y él, hasta ahora, solo había hablado, no actuado. Una mañana, lo encontró en el jardín, solo, sentado en el banco donde solía tomar su café. Tenía el rostro cansado, envejecido de repente. ¿Puedo sentarme?, preguntó Catalina. Él asintió. Se quedaron en silencio varios minutos. Hasta que él habló. No sé cómo se hace esto. ¿El qué? Ser padre. A esta edad. Después de haber fallado tanto. Catalina respiró hondo. No tienes que saberlo. Solo estar. Escuchar. Reconocer. Pero no sé si merezco ese lugar. No se trata de merecer. Se trata de asumir. Él bajó la mirada. Tu madre fue la única mujer que me hizo sentir miedo de perder. Por eso la alejé. Catalina tragó saliva. Ella nunca te odió. Solo eligió no vivir mendigando amor. Y entonces, él la miró. Quiero intentar reparar lo que hice. Aunque sea tarde. Quiero que tengas un lugar en mi vida. Uno real. Catalina dudó. Parte de ella anhelaba oír eso desde niña. Otra parte, la más adulta, sabía que las palabras no bastaban. ¿Y estás dispuesto a decirle al mundo quién soy? ¿O solo vas a aceptarlo en privado? La pregunta lo desarmó. Pero antes de que pudiera responder, un ruido los interrumpió. Era el sonido del portón eléctrico abriéndose. Un auto negro, elegante, se detuvo frente a la casa. De él bajó una mujer alta, rubia, de unos 40 y tantos años, con gafas oscuras y una carpeta en la mano. Catalina sintió un escalofrío sin saber por qué. Esteban se levantó con rapidez. ¿Qué hace ella aquí?, murmuró. ¿Quién es? Mi abogada. Y sin más, caminó hacia la entrada. Catalina lo siguió con la mirada. La conversación quedó suspendida como una cuerda rota. Algo no iba bien. Horas después, en la cocina, escuchó a doña Elvira decirle a Lucía que el jefe estaba firmando unos papeles urgentes con esa mujer tan estirada. Y el jardinero, que casi nunca hablaba, susurró. Van a vender la casa. Catalina sintió que le faltaba el aire. ¿Vender la casa? ¿Ahora? Corrió a la biblioteca. Esteban estaba solo, con la cabeza entre las manos. ¿Es verdad?, preguntó sin rodeos. ¿Te vas? Él la miró. No respondió enseguida. No es una huida. Es un cambio.
Voy a irme del país por un tiempo. Necesito distancia. Poner en orden mi vida. Pensar. ¿Y yo? Quiero que vengas conmigo. Catalina se quedó helada. ¿A dónde? A Italia. Tengo negocios allá. Una casa. Un lugar tranquilo. ¿Y qué sería yo allá? ¿Tu empleada? ¿Tu hija secreta? Mi hija, dijo él, con firmeza. Y no quiero seguir ocultándote. Catalina sintió el corazón acelerado. Era la primera vez que lo decía sin vacilar. Pero no todo en ella se llenó de alegría. Había algo extraño. Un instinto. ¿Por qué ahora? ¿Qué estás dejando atrás? Él no respondió. Catalina se acercó, lo miró de frente. ¿Qué estás ocultando? Y entonces, lo vio en sus ojos. Miedo. Miedo real. Estoy enfermo, Catalina. El mundo pareció detenerse. ¿Qué? Un tumor. Cerebral. Me lo detectaron hace 2 meses. Es lento, pero va a avanzar. Los médicos dicen que tengo tiempo, pero no certezas. Catalina retrocedió un paso. El aire se volvió pesado. ¿Por eso me buscaste? ¿Por qué tienes miedo de morir? No. Su voz tembló. Porque al saberlo, entendí lo que de verdad importa. ¿Y tú? Eras lo único real que dejé sin enfrentar. Catalina no supo cuánto tiempo estuvo en silencio después de escuchar esa confesión. Todo lo que había sentido durante semanas se mezcló de golpe. Rabia, ternura, confusión, miedo. La verdad había llegado. Sí, pero de la mano de otra pérdida. Esteban no la miraba. Jugaba con un bolígrafo entre los dedos, como si ese objeto insignificante pudiera darle alguna certeza. Su rostro, normalmente firme, mostraba ahora las marcas de los años, del arrepentimiento, del cuerpo que empezaba a traicionar a la mente. ¿Desde cuándo lo sabes? Preguntó Catalina al fin. Desde antes de que llegaras. Tragó saliva. Cuando te vi por primera vez, supe que algo en ti me era familiar. Pero cuando me diste tu nombre, lo confirmé. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque sentí que no merecía saberlo de ti, que si me lo ocultabas, era justo, un castigo que debía aceptar. Catalina apretó los labios. Se acercó al escritorio y se sentó frente a él, más por necesidad de sostenerse que por costumbre. Yo vine aquí buscando respuestas, no castigos. No vine para hacerte pagar. Vine para saber de dónde vengo. Para mirarte a los ojos y entender por qué. Él levantó la vista. Sus ojos, por primera vez, estaban vidriosos. ¿Y ahora, qué ves? Catalina dudó. No porque no supiera qué decir, sino porque las palabras tenían un peso que no quería soltar a la ligera. Veo a un hombre solo, roto, pero también veo a alguien que puede hacer las cosas diferentes. Aunque le quede poco tiempo. Esteban dejó el bolígrafo y apoyó las manos en la mesa. Catalina, no te pido que me llames papá, ni que me perdones. Solo te pido una cosa. ¿Cuál? Permíteme cuidarte, aunque sea un poco tarde. Catalina cerró los ojos. Pensó en su madre, en esa mujer que luchó sola, que jamás pidió nada, que le enseñó a sostenerse en la tormenta. Pensó en el pan con manteca que compartían cuando no había más. En la risa, en los silencios, en las ausencias. Y luego pensó en él, en ese hombre que, con todos sus errores,
la estaba mirando con una vulnerabilidad real, que no tenía ya nada que ganar, ni que esconder. Está bien, dijo al fin, bajando la voz. Pero si vamos a intentarlo, no quiero que seamos un secreto. Esteban asintió. No lo serás. No más. Y en ese momento, sin promesas, sin lágrimas forzadas, sin abrazos de película, comenzó el verdadero camino entre ellos. No el de un padre perfecto y una hija perdonadora, sino el de dos personas rotas que decidieron reconstruir una verdad desde el lugar más honesto, la dignidad compartida. Los días siguientes transcurrieron como si todo estuviera suspendido en el aire. Esteban no volvió a mencionar su enfermedad, pero Catalina notaba como su cuerpo empezaba a hablar por él. Movimientos más lentos, dolores que intentaba ocultar, gestos de fatiga que antes no tenía. Aún así, seguía siendo él, meticuloso, terco, decidido. Pero también era otro. Uno que abría espacios para el silencio compartido, que preguntaba por su madre sin escudos, que la escuchaba cuando hablaba del pueblo, de la ropa tendida en el patio, del pan que su abuela hacía en horno de barro. Esteban nunca había vivido ese mundo, pero parecía desear haberlo conocido. Catalina se convirtió en una presencia constante, no como empleada, sino como parte del día. Empezó a acompañarlo a las consultas médicas, a ayudarlo con papeles, incluso a leerle cuando el cansancio le nublaba la vista. Doña Elvira no preguntó nada, pero un día, al verla preparar una sopa, le dijo con dulzura: «Él nunca se dejó cuidar. Hasta ahora». Y eso, para Catalina, fue más valioso que cualquier disculpa. Pero la calma no duraría. Una mañana, mientras estaban sentados en el jardín, Esteban le entregó una carpeta con varios documentos. Catalina la abrió con curiosidad, y al leer los nombres y cifras, sintió que algo en ella se tensaba. «¿Qué es esto?» «Mi testamento», respondió él, con serenidad. «Quiero que todo esté claro. No quiero dejarte en medio de batallas por lo que construí». Catalina se quedó en silencio. «Me estás dejando todo», dijo al fin, sin saber si era una afirmación o una pregunta. «No todo. Parte importante. La casa, algunas propiedades, una cuenta a tu nombre. Lo demás irá a fundaciones. No tengo más familia. Y tú», la miró, «eres lo único que tiene sentido». Catalina cerró la carpeta. Sentía una mezcla extraña: gratitud, incomodidad, incredulidad. «No vine por esto, Esteban. Lo sé, pero por eso lo hago». Ese mismo día, sin aviso, llegaron dos personas a la mansión: la abogada rubia y un joven de traje, el hijo de un antiguo socio de Esteban. Catalina no los conocía, pero entendió rápidamente que algo pasaba. Esteban les pidió que esperaran en la sala. Luego se giró hacia Catalina. «Prepárate. No todos estarán de acuerdo con que yo reconozca a mi hija. Y algunos querrán impedirlo». Y no se equivocó. Apenas entró a la sala, el joven la miró con desprecio disimulado. La abogada, más profesional, mantuvo una sonrisa tensa. «Esteban», dijo el muchacho, «me dijiste que este asunto estaba resuelto. ¿Ahora me dices que tienes una hija que nunca mencionaste?» «No tengo que darte explicaciones», respondió él, seco. «Pero sí quiero que lo sepas. Catalina es mi hija. Y lo he decidido libremente. Está en el testamento,
y es mi voluntad. ¿Estás seguro de que no es un engaño?, insistió el joven. Hoy en día cualquiera inventa historias. Catalina sintió como la sangre le hervía. Pero no habló. No aún. Tengo pruebas. Y tengo memoria, dijo Esteban. No necesito ADN para reconocer lo que nunca debí haber negado. La abogada carraspeó, incómoda. Señor del Valle, quizás deberíamos manejar esto con más cautela. Puede haber consecuencias legales, reclamos. No me importa, interrumpió Esteban. Ya he vivido demasiados años con miedo. No voy a morirme con la conciencia sucia. Y entonces, miró a Catalina. Habla tú, le dijo. Di lo que tengas que decir. Ya no somos sombras. Catalina se adelantó. Respiró hondo. Y habló, por primera vez, frente a extraños, sin temblar. No busqué dinero. No busqué apellido. Busqué verdad. Y la encontré. Lo que él me da no es una herencia. Es un acto de reparación. No soy una amenaza. Soy parte de una historia que se negó durante años. Y hoy, simplemente está saliendo a la luz. El silencio fue absoluto. El joven bufó, se levantó y salió sin despedirse. La abogada cerró su carpeta con cuidado. Tendremos que trabajar con cuidado, pero, si esto es lo que usted quiere, señor del Valle, lo haremos. Y así fue como Catalina dejó de ser una sombra. No porque le dieran un título, sino porque habló desde un lugar que nadie le podía quitar, su verdad. La noticia corrió más rápido de lo que Catalina imaginaba. En el vecindario, en las tiendas, incluso en el pueblo donde había nacido, la historia se convirtió en rumor. La hija del millonario, decían algunos. La sirvienta que resultó ser su sangre, murmuraban otros. Pero a Catalina ya no le dolía. Porque esta vez, no era el silencio el que hablaba por ella. Era su dignidad. Doña Elvira la abrazó una mañana en la cocina. Fue breve, sin palabras, pero suficiente. El jardinero, que siempre parecía ajeno a todo, le dejó una flor en la entrada de su cuarto. Y Lucía, su amiga, le dijo con lágrimas en los ojos: Te juro que ahora entiendo por qué tenías esa fuerza. Siempre fuiste más que una empleada. Solo que nadie lo sabía aún. Catalina volvió a caminar por los pasillos de la casa con otra energía. Ya no era la joven temerosa con uniforme gris. Era alguien que tenía historia, raíz, derecho a estar ahí. Y aunque todavía le costaba acostumbrarse, poco a poco empezó a recuperar algo que ni ella misma sabía que había perdido: su centro. Decidió ir al pueblo, visitar la tumba de su madre. Llevó flores frescas y se sentó en silencio largo rato. Le habló bajito, como cuando era niña. Mamá, lo logré. No porque él me diera su apellido, sino porque me vio. Me reconoció. Y te reconoció a ti. Dejó sobre la lápida la pulsera de cuentas rojas que Esteban había guardado todos esos años. Esto es tuyo. Y mío. Y ahora, también es parte de él. Volvió a la mansión con el corazón más liviano. Y esa misma noche, preparó un guiso sencillo que su madre solía hacer. Lo sirvió en el comedor principal, sin manteles caros, sin copas de cristal. Esteban se sentó frente a ella, miró el plato y sonrió con nostalgia. ¿Clara lo cocinaba así? Catalina asintió. Y decía que el secreto era no apurarlo. Que todo lo que vale,
se cocina lento. Comieron en silencio, pero esta vez fue un silencio distinto, lleno, verdadero, porque por fin compartían el mismo plato, la misma historia, y lo que vendría después ya no sería desde la carencia, sino desde la elección. Catalina nunca imaginó que el mayor triunfo de su vida no tendría aplausos ni luces, que no vendría con cheques ni discursos, sino con gestos simples que, por fin, tenían verdad. Esteban, cada vez más debilitado, comenzó a soltar el control, algo impensable en su versión anterior. Le pidió ayuda para organizar donaciones, vender propiedades y hasta abrir una pequeña fundación en honor a Clara, su madre. Quería dejar un legado distinto, algo que no llevara solo su apellido, sino también el nombre de quien lo desafió con dignidad. Catalina lo acompañó en cada paso. Se convirtió en su asistente, su apoyo, su hija sin disfraces. Y aunque los médicos insistían en que el tiempo era incierto, ambos decidieron no contarlo. Vivían el presente con la intensidad de quienes ya perdieron demasiado. Un día, Esteban le pidió algo especial. «Quiero que me leas tu diario». Catalina se sorprendió. Dudó, pero accedió. Se sentaron en la biblioteca, rodeados de las mismas paredes donde ella había limpiado sin ser vista. Y comenzó a leer. Página tras página, su voz temblaba, se quebraba, se fortalecía. Le leyó sobre el primer día que lo vio bajar las escaleras, sobre la foto que encontró, sobre la carta escondida, sobre el dolor de no ser reconocida, sobre el orgullo de su madre, y sobre el día en que, por fin, él dijo su nombre con verdad. Esteban no dijo mucho, solo escuchó, con los ojos cerrados, como si cada palabra le abriera una herida, y a la vez la cerrara. Cuando terminó, él la miró. «Tienes que publicarlo». «¿Qué?» «Tu historia puede sanar a muchas más personas. Mujeres como tu madre. Hijas como tú». Catalina lo pensó durante días. Y finalmente, lo hizo. No por fama, sino porque entendió que su voz ya no le pertenecía solo a ella. Publicó el libro bajo el título «Lo que el silencio me heredó». Y para sorpresa de todos, la historia conmovió a miles. Mujeres de todos lados escribieron, compartieron, lloraron con ella. No porque fuera una hija del millonario, sino porque era una hija del abandono, que eligió sanar. Catalina empezó a recibir invitaciones para hablar en espacios de mujeres, en bibliotecas, en escuelas. Contaba su historia sin grandilocuencias, solo con verdad. Y cada vez que lo hacía, sentía que honraba a su madre. Y también a sí misma. Esteban, ya más débil, asistió en silla de ruedas a la primera presentación. Catalina lo presentó con estas palabras. Él no siempre supo ser padre, pero sí supo, a tiempo, ser humano. Y eso me bastó. Ese día, cuando terminó el evento, él le susurró al oído. «Ya puedo irme en paz». Y ella le respondió, sin lágrimas. «Y yo puedo quedarme en paz». Porque el triunfo no fue tener su apellido. Fue haber recuperado su historia. Y haberla contado con dignidad. El día que Esteban murió, la casa no se llenó de flores ni de gente elegante. No hubo fotógrafos ni notas en los diarios. Fue un adiós íntimo, sencillo, exactamente como él había pedido. Solo estaban Catalina, doña Elvira, Lucía,
el jardinero y un par de empleados antiguos que aún lo recordaban como un jefe duro pero justo. Catalina no lloró ese día, porque su duelo ya lo había hecho durante los meses compartidos. Lo había despedido lentamente, entre silencios y verdades dichas. Su mayor dolor no era la pérdida, sino no poder mostrarle lo que venía después. La casa quedó vacía. Y por un momento, Catalina sintió el vértigo de quien hereda no solo ladrillos, sino historias que pesan más que cualquier testamento. Pero no se dejó vencer. Hizo algo inesperado: abrió la biblioteca al público. La convirtió en un espacio de lectura gratuita para mujeres del barrio, madres solteras, adolescentes con preguntas, mujeres invisibles como lo fue su madre alguna vez. Lo llamó Sala Clara. El comedor se transformó en un taller de escritura, donde ella misma daba charlas sobre memoria, sobre la importancia de contar lo que arde por dentro. No con rabia, con sentido, con corazón. A veces se sentaba sola en el jardín donde Esteban solía tomar su café. Cerraba los ojos y lo imaginaba ahí, con su copa en la mano, escuchando en silencio lo que ella tenía para decir. No lo idealizaba, no lo convertía en héroe, pero tampoco lo odiaba. Lo había entendido. Y con eso, bastaba, porque entendió algo más grande, que no todas las heridas se curan con justicia externa. Algunas solo se reparan con la paz de haber dicho lo que una calló durante años. Catalina siguió escribiendo, pero ya no desde la tristeza. Ahora escribía desde la claridad de quien atravesó el túnel y eligió no quedarse atrapada en él. Su voz empezó a ser reconocida, pero, sobre todo, respetada. Y cada vez que alguna mujer se le acercaba para decirle: «Gracias por contar tu historia», me sentí menos sola. Catalina sabía que todo había valido la pena. Porque no hay herencia más grande que la verdad dicha con amor. Porque no hay apellido más valioso que el que se gana con dignidad. Y porque no hay hija más fuerte que aquella que aprendió a mirarse en el espejo con respeto, incluso sin haber sido nombrada. ¿Alguna vez sentiste que eras invisible para alguien que debería haberte visto desde siempre? ¿Te criaste con preguntas sin respuestas, con silencios que dolían más que los gritos? ¿Conociste el peso de tener que ser fuerte porque no había otra opción? Catalina no buscó venganza, ni riquezas, ni apellidos. Solo quería saber de dónde venía. Y encontró una verdad que dolía, sí, pero también sanaba. Porque cuando una hija hereda el silencio, tiene dos caminos: repetirlo o romperlo. Ella eligió romperlo, con ternura, con fuerza, con palabras. ¿Y tú, qué eliges hoy? ¿Guardarte lo que duele o contar tu historia para liberar a otras? Tal vez no todos tienen un padre millonario escondido, pero muchas sí conocen lo que es sentirse olvidadas, silenciadas, descartadas. Esta historia no es sobre el dinero, es sobre la dignidad, sobre elegir no quedarse donde una no es vista. Si esta historia tocó algo en ti, si te recordó a alguien, si te hizo llorar en algún momento, compártela. No sabes a quién puedes estar ayudando al hacerlo. Déjame tu comentario. Cuéntame si alguna vez sentiste que tenías que ser valiente en silencio. Me encantaría leerte. Y si te gustan las historias que hablan con el corazón, suscríbete al canal. Me ayudarías muchísimo a seguir creando relatos que nos abracen desde adentro. Gracias por escuchar hasta el final. Te abrazo desde esta historia. Hasta la próxima.